gastamos casi un año reglamentando la ley porque no sabíamos qué hacer con esa ley. Afortunadamente reglamentamos la ley y al mes fue declarada inexequible. Tenía muchas fallas esta ley. Entre esas una que esta ley mejoró y es que determinó que no era un procedimiento de conciliación. Y entonces ustedes que están muy bien formados en el tema de conciliación, cuando revisan esta ley dicen, pero ¿qué pasó? ¿Qué es este monstruo? Si yo lo que estoy es entrenado para aplicar la ley y para ser conciliador. Esta ley no es para el conciliador de la ley 640. Y nosotros pensamos, cuando redactamos la norma, que eso había quedado absolutamente claro, pero no fue así. Entonces, en el decreto reglamentario que estamos trabajando conjuntamente con el Superintendente de Notariado y Registro, con la colaboración de la Unión Colegiada de Notarios, con el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Sociedades, estamos dejándolo claro. Y es que el conciliador y el notario es un operador de la ley, que se escogió como operador de la ley por cobertura, por confianza, por ser un sistema que prevé a estas instituciones de insolvencia de legitimidad. Y entonces el notario aquí se vuelve una persona muy importante para que la institución funcione, pero no es un notario que va a hacer conciliaciones en derecho. Y eso es lo primero que hay que entender. Esto es un procedimiento. Extrajudicial sí. El superintendente hablaba de una similitud con las funciones que ustedes a veces desarrollan de amigables componedores, pero no es una conciliación en derecho. Y entonces cuando ustedes van a ver las facultades que tiene el notario y que tiene el conciliador, pues dicen, pero ¿cómo? Si yo aquí puedo dar fórmulas de arreglo, pero ¿cómo? Si yo aquí puedo determinar cuál es el orden de prelación de unas obligaciones. Efectivamente, lo que hay que entender es que hay que mirar la ley desde la perspectiva del Código General del Proceso y no desde la perspectiva de la Ley 640 del año 2004. Y es la primera cosa esencial que hay que hacer para entender el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Pero no está solamente el notario y el conciliador como operador de la ley, también actúa el liquidador. Y el liquidador dentro de un procedimiento, sí nuevo, que nos dio la oportunidad de introducir al sistema con el desarrollo de la ley 1564. El procedimiento de liquidación introducido en esta reforma no es similar al procedimiento de liquidación obligatoria. Hay un elemento diferenciador y definitivo, y es el que mencionaba el superintendente esta mañana. Existe la posibilidad de rehabilitación del deudor, pero para entender el concepto de rehabilitación del deudor, hay que entender que la ley hace una distinción fundamental frente al patrimonio del deudor que tenía al iniciar el procedimiento y el patrimonio del deudor que eventualmente puede adquirir en el futuro. Para que mis obligaciones, las que quedan insolutas en este procedimiento de liquidación, puedan mutar a naturales, debe haber algo que permita que esos acreedores no sigan persiguiéndome, no tengan ese patrimonio nuevo como garantía y prenda general de los acreedores. Y entonces lo que hace la ley es una división del patrimonio. Entonces yo tengo un patrimonio que va a responder por todas las deudas y digamos como prenda general de todas mis acreencias y un patrimonio nuevo que se crea a partir de la rehabilitación del deudor cuando se ha tramitado un procedimiento de liquidación patrimonial. El viernes tendrán ustedes la oportunidad de escuchar todos los pormenores del procedimiento de liquidación patrimonial y hoy nos vamos a centrar en uno de los procedimientos más bonitos del régimen de insolvencia. Yo espero que ustedes resulten siendo tan fans como yo del régimen de insolvencia. Realmente lo que se ha introducido en la ley es un régimen nuevo, es un régimen innovador y es un régimen adecuado según los estándares internacionales respecto a la insolvencia. Tenemos entonces tres tipos de procedimientos, dos referidos a la posibilidad del deudor de recuperarse. El superintendente decía es muy fácil de alguna manera caer en un tema de insolvencia, un divorcio por ejemplo, una enfermedad catastrófica por ejemplo. Y esas circunstancias son para un deudor que queriendo pagar no puede pagar. No puede porque está absolutamente constreñido por la posibilidad de embargos, por el acoso de los acreedores. Inclusive estudios recientes muestran una tendencia que puede llevar hasta el suicidio de una persona natural que se ve en imposibilidad de pagar sus deudas y que vive en una comunidad que le reclama el pago de esas deudas. Una persona que deja de pagar se vuelve una persona no grata dentro de una sociedad.
Y entonces el amigo que lo saludaba todos los días no lo vuelve a saludar, en el club a donde iba todas las semanas pues ya no lo vuelven a recibir, y es una persona que tiene, además de todo este procedimiento legal, extrajudicial y otras veces judicial, pues tiene una carga emocional muy grande. El elemento de rehabilitación introducido en la ley ayuda a que esa carga emocional se lleve o se haga más llevadera. Les decía entonces que hay dos procedimientos de recuperación. Este deudor que de pronto había quedado sin trabajo o que sufrió uno de estos trámites tan traumáticos de divorcio, llega un momento en que puede volver a tener ingreso. Y entonces, en la medida en que pueda acordar con sus acreedores unas nuevas condiciones de pago, una nueva normalización de sus relaciones crediticias, pues será un deudor que podrá pagar, ya no constreñido por la amenaza de los procedimientos ejecutivos y por los embargos de su salario, pues podrá eventualmente hacer un plan que sus acreedores crean que es viable y entonces generar la posibilidad que con ese ingreso futuro e inclusive con la disposición de algunos de sus bienes que tiene en ese momento, pues pueda pagar sus obligaciones. Y entonces, al igual que lo hacía la ley 1380, un poco mejorado, se plantean dos procedimientos de recuperación, es decir, a través de los cuales ese deudor paga sus deudas en un plazo, como les decía el superintendente, de 5 años. El primero de ellos es el procedimiento de negociación de deudas. Es un procedimiento extrajudicial que se adelantan ante los centros de conciliación o ante las notarías a través de los notarios. La competencia es del notario. Y veíamos en la diapositiva anterior que la ley trae una posibilidad, y es la posibilidad que el notario pueda tener conciliadores. En este momento estamos verificando la posibilidad o la conveniencia o el tema de responsabilidad, etcétera, pensando en la posibilidad que este notario pueda tener conciliadores cuando, por ejemplo, sus ocupaciones son de tal, congestión, que adelantar este tipo de procedimientos, pues, que requiere además unas etapas procesales y unos pasos y unos temas, digamos, de procedimiento, no lo puede hacer. Pero es un tema en el que afortunadamente hemos contado con la opinión y con la colaboración, les decía, no solamente de la Superintendencia de Notariado y Registro, sino también de la Unión Colegiada de Notarios. Volviendo al tema de la negociación o de la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, entonces existe otro procedimiento que se llama de convalidación de acuerdos privados. Y la diferencia entre los dos procedimientos es que mientras en el procedimiento de negociación de deudas, que les decía es un procedimiento extrajudicial, ante los centros de conciliación y ante los notarios, se inicia el procedimiento llamando a los acreedores, verificando la cuantía de las obligaciones, la naturaleza de las obligaciones para llegar a un acuerdo. En el procedimiento de convalidación de acuerdos privados yo llego con el acuerdo y el acuerdo no es otra cosa que un contrato, es un contrato celebrado de una parte por un deudor insolvente y de otra parte por múltiples acreedores que ostentan una mayoría. Y entonces viene la primera diferencia aquí fundamental en temas de insolvencia, y es que este contrato es un contrato que excepciona ese principio que conocemos todos nosotros los abogados de que los contratos son ley para las partes y hay un principio de relatividad de los contratos que impide que contratos celebrados entre dos partes tengan efectos sobre otros. Los contratos celebrados en el marco de la insolvencia son contratos que tienen efectos frente a los otros. Son obligatorios una vez aprobados por las mayorías, es decir, son contratos de mayorías y se aplican tanto para ausentes, es decir, las personas que nunca comparecieron al procedimiento, como para disidentes, es decir, para aquellos acreedores que dijeron, no, yo no quiero que me pague así. Si la mayoría dice que sí, que así se le tiene que pagar, pues eventualmente para ese acreedor ese contrato será de carácter obligatorio. Y el procedimiento de liquidación patrimonial, que es cuando no se logra la negociación en el término de ley, son 60 días inicialmente, 30 días adicionales, o cuando se incumple ese acuerdo, se incumple el contrato que se celebró entre el deudor y los acreedores y eventualmente cuando el juez dispuso que ese contrato que se había celebrado, ese acuerdo con los acreedores, era nulo. La convalidación de acuerdos privados entonces está regulada en el artículo 562 del Código General del Proceso, que es la ley 1564 del 2012. Tiene unos elementos, está definido específicamente por la ley, pero hay que tener en cuenta básicamente 3 cosas. Lo primero es que para acudir a este procedimiento no necesariamente el deudor debe ser actualmente insolvente dentro de este supuesto legal definido en la ley de cesación de pagos. La cesación de pagos
definida en esta ley es muy similar a la definida en la ley 1116, es un supuesto objetivo, incumplimiento de 2 o más obligaciones con 2 o más acreedores por más de 90 días. Ese es el supuesto que debe medirse para efectos de saber si esta persona tiene o no derecho a acudir a este trámite de insolvencia. En el caso de la convalidación de acuerdos privados hay una variación, y es que yo puedo acudir al mecanismo de la convalidación de acuerdos privados si tengo el temor eventual de en un periodo que la ley define de 120 días de llegar a una situación de cesación de pagos, que se parece mucho a uno de los supuestos establecidos en el régimen de insolvencia empresarial que se llama incapacidad de pago inminente. Yo sé que en 120 días ya no voy a poder cumplir con mis obligaciones y no necesariamente tengo que estar actualmente incumplido en mis obligaciones. Dentro de los 120 días es un trámite, es un plazo razonable en el cual todavía ese deudor puede planear, puede acordar con sus acreedores cómo va a ser el pago de sus acreencias. Y entonces, cumpliendo esta temor razonable, ese elemento subjetivo de poder llegar al incumplimiento de sus obligaciones, realiza un acuerdo por escrito, un contrato por escrito con sus acreedores, y estos acreedores, para que el contrato pueda ser puesto en consideración de los otros acreedores y en consideración para ser validado, tiene que lograr una mayoría del 60% del monto total del capital de la deuda. Tiene un 10% adicional al que se requiere en un procedimiento de negociación de deudas formal de los que trata la misma ley. Se solicita entonces ante los centros de conciliación y ante el notario la posibilidad de convalidación de este acuerdo privado. La competencia está definida en el artículo 533, y esto es muy importante, son los centros de conciliación debidamente o previamente autorizados por el Ministerio de Justicia. No, el centro no puede libremente ofrecer sus servicios de ser centro de conciliación en insolvencia. El Ministerio de Justicia adelanta todo un trámite de verificación de reglamentos, de procedimientos, de listas para dar una autorización adecuada. Esa es una de las razones por las cuales todavía no está operando la ley. No está operando porque la ley manda a hacer una reglamentación de las autorizaciones que se requieren para que el centro de conciliación preste este servicio y sobre todo de las tarifas, un tema que a ustedes les interesa mucho, es muy sensible y porque este servicio es un servicio remunerado. Y en esa medida se requiere establecer todo el rango de tarifas para que pueda darse o que pueda entrar en funcionamiento. A diferencia de los centros de conciliación, los notarios no requieren autorización. Los notarios pueden llegar a prestar el servicio tener este rol como operador de la insolvencia de la persona natural, no comerciante. Y lo tendrían las notarías del lugar del domicilio del deudor. Eventualmente la ley trae unas posibilidades cuando no hay una notaría o cuando no hay un centro autorizado en el domicilio del deudor. Lo importante de este trámite es que no obstante ser extrajudicial y podría llevarse 100% extrajudicial, tiene la posibilidad de que se presenten unos conflictos, unas cosas que resolver dentro del procedimiento de negociación de deudas y por eso la ley ha previsto que pueda ser mixto entre la competencia extrajudicial del conciliador, el notario, y del juez civil municipal, que por primera vez va a ser un operador de la ley en temas de insolvencia. El operador natural durante muchos años del régimen de insolvencia ha sido el juez civil del circuito. Vuelvo, insisto, por un tema de cobertura, se decidió por parte del Gobierno Nacional que fueran los jueces civiles municipales. Les decía que el supuesto de admisibilidad pues es la incapacidad de pago. No voy a poder pagar dentro de los próximos 120 días mis obligaciones. Y no hay necesidad, y aquí es un tema de calificación muy importante para el notario, para el conciliador, no hay necesidad de verificación del supuesto. Es decir, allí el notario no va a tener que contar cuántas obligaciones, cuánto porcentaje del capital está incumplido, si eventualmente han pasado los 90 días o si no han pasado. Basta que en el contrato celebrado se haya hecho la declaración juramentada de que se encuentra en el supuesto necesario para iniciar el procedimiento de convalidación. Debe estar entonces contenida en ese acuerdo, en ese contrato escrito que se presenta para ser convalidado. Necesariamente para iniciar el procedimiento, la ley ha previsto que como este procedimiento no es gratuito, no es un servicio público del Estado, tiene que pagar unas expensas y son las expensas mínimas, el correo, la posibilidad de comunicaciones, las publicaciones, todo esto debe estar contenido en unas expensas necesarias para que el procedimiento funcione.
La gratuidad solamente se da en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho y de algunas entidades públicas. Los efectos de aceptar el trámite de un procedimiento de convalidación de acuerdos distan un poco del trámite de negociación de deudas. Uno de los temas principales para poder yo sentarme a negociar tranquilo nosotros llamamos a los procedimientos, a los efectos del procedimiento de la insolvencia como una paralización. Cuando yo estaba chiquita jugaba un juego que se llama congelado, ¿sí? Entonces congelado, y uno quedaba congelado, no podía moverse, no podía ejecutar, no podía ir tras los bienes del deudor. Esta es una consecuencia natural de los procedimientos de insolvencia porque el deudor se tiene que sentar aliviado, tranquilo, a negociar con sus acreedores. Los ejecutivos resultan siendo predadores en un procedimiento de insolvencia. El que llega primero se lleva los bienes. Los procedimientos de insolvencia son procedimientos para ordenar las deudas. Todos los que tengan derecho, privilegios, prelaciones, vienen a un procedimiento en el cual esas prelaciones, esos privilegios se van a respetar. Y entonces son procedimientos concursales, son procedimientos colectivos en los cuales hay un orden que establece la ley de pago. Y aquí los trabajadores, los pensionados, el fisco, eventualmente los créditos prendarios, los créditos hipotecarios, tendrán un mejor privilegio derivado de la ley para el pago de las obligaciones. Y es que la ley ha previsto que solamente se cumplan esos efectos de paralización cuando el acuerdo sea validado. Y esto porque requiere este tipo de procedimientos seriedad, y seriedad en que se ha hecho el procedimiento conforme a la ley y que se ha cuidado todo este tema de privilegios y prelaciones. Y entonces esa paralización que estamos acostumbrados en los procedimientos de insolvencia y en el de negociación de deudas, como ustedes lo van a ver con el doctor Juan José el viernes, solo se cumplen a partir de la validación del acuerdo. ¿Cómo es el trámite? Se presenta la solicitud y a diferencia de lo que ocurre en la negociación de deudas, pues hay un montón de información sobre la sociedad conyugal, información sobre los bienes, información sobre las obligaciones, y les decía también el doctor Vélez esta mañana, hay unas consecuencias para el que dé falsa información, hay unas salvaguardias legales para aquel que pretenda hacer fraude con este tipo de negociaciones. Pero a diferencia de lo que ocurre en la negociación de deudas, en este procedimiento yo sí tengo que llegar con el contrato celebrado. Y llego con el contrato celebrado porque yo voy a validar ese acuerdo que he celebrado con mis acreedores. Les decía que debo contar con la mayoría de mis acreedores que representen no menos del 60% del total del monto de capital de la deuda. Hay una fecha de corte a esas obligaciones porque la ley en los procedimientos de insolvencia hace una división de las obligaciones. Unas obligaciones que quedan atrapadas dentro del acuerdo y que deben ser pagadas en los plazos que dispone ese acuerdo, ese contrato, y otras obligaciones que quedan libres, que son nuevas, que son las denominadas en este procedimiento gastos de administración, entre los cuales, y valga la pena hacer la aclaración, están las deudas por alimentos. Los alimentos por disposición legal no pueden ser negociados. Los alimentos deben pagarse a medida que se van causando y los procedimientos de ejecución que se hayan iniciado o que se pretenda iniciar contra el deudor no tienen ninguna restricción legal para ser iniciados. Les decía entonces que hay unas reglas que debe contener ese contrato. Por escrito, las firmas de quienes celebran el contrato deben estar previamente validadas, ya sea por autoridad judicial o por autoridad notarial, es decir, debe haber una presentación personal de parte de quien firma el acuerdo para saber que exactamente esa persona es quien dice ser y quien tiene la calidad de acreedor para lograr la mayoría en este tipo de acuerdos. Es un contrato bilateral, es un contrato entre el deudor y una multiplicidad de partes que resultan ser sus acreedores, pero por esa razón no deja de ser un contrato bilateral. Lo otro es que es un acuerdo que debe contener la totalidad de las obligaciones del deudor, inclusive la totalidad de las obligaciones de aquellos acreedores a los que no pude convencer, a los que no le pude vender la idea de ese acuerdo o de ese contrato. Entonces, esos acreedores, esas deudas deben estar allí, consignadas dentro del acuerdo y debe estar establecido el monto, la naturaleza y el plazo en el que se va a pagar esas obligaciones. Debe respetar el orden de prelación y privilegios y solamente constituye una novación de las obligaciones originalmente pactadas en caso en que las partes hayan consentido expresamente en que van a modificar, en que van a variar esas condiciones iniciales que han previamente convenido con sus acreedores. Y el plazo máximo para cumplimiento de las obligaciones
es de 5 años, salvo que una mayoría calificada de acreedores consienta en que las obligaciones se paguen en un plazo superior. Igual si, por ejemplo, tenemos una obligación hipotecaria. Si se tiene una obligación hipotecaria, el acreedor hipotecario viene a negociar dentro del procedimiento de negociación de deudas y viene a negociar y a ser parte del acuerdo que va a ser puesto en consideración para ser validado. Pero esa obligación hipotecaria puede ser que tenga un plazo mayor, es decir, una obligación hipotecaria normalmente se pacta a 10 o a 15 años. No por el hecho del solo acuerdo se acelera la obligación a 5 años. Una persona que está en dificultades para pagar, que no tiene ingresos regulares, pues no puede acelerar su deuda hipotecaria porque no la podría pagar. Entonces, la ley permite que en caso que se hubiera establecido esa obligación con un plazo superior, se permita que ese plazo se siga cumpliendo. Claro, si hay cuotas vencidas, si hay deudas vencidas, si hay plazos vencidos, pues esa deuda tendrá que ponerse al día primero para poder seguir cumpliendo con el contrato en los términos originalmente pactados. ¿Qué contiene ese acuerdo? La forma en que son atendidas las obligaciones, no solamente en plazo, condiciones, cuantía y naturaleza, sino que eventualmente puede contener cláusulas que, por ejemplo, establezcan daciones en pago como parte de pago de las obligaciones. No obstante, las daciones en pago deben ser consentidas porque es una modificación al contrato originalmente pactado con las partes, pues puede estar contenido en el acuerdo y entonces eventualmente este acuerdo hará las veces de título para poder transferir la propiedad de los bienes. Contiene plazos, contiene el régimen de intereses, si eventualmente algún acreedor quiere hacer condonación de intereses, determina cuáles de los acreedores aceptan quitas de sus obligaciones y establece el término máximo para cumplimiento. Una vez llega la solicitud al centro de conciliación o al notario, se designa conciliador. En el caso del notario, les decía, eventualmente el notario él mismo puede llevar el trámite y estamos viendo en la regulación si eventualmente es útil que exista una lista de conciliadores para que pueda ser usada por los notarios. Debe aceptar la designación este conciliador. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacían es, bueno, ¿y cómo así? Yo estoy en la lista e inmediatamente si no acepto, me sacan de la lista y no puedo volver a ser conciliador. Nosotros creemos que la inscripción en esta lista, si así se está diseñando en el decreto reglamentario, es un tema voluntario. El conciliador que no quiera ser conciliador de la insolvencia, pues no se inscribe para ser conciliador de la insolvencia, pero si se inscribe, se somete a un régimen y se somete a una institucionalidad que, como les decía, va a ser desarrollada en el decreto reglamentario. Eso lo que determina al final del día es que si ese conciliador es designado, está en la lista y no acepta, pues tenga que ser sancionado con la exclusión de la lista. Dentro de los 5 días siguientes a que es aceptada la solicitud, se verifican los requisitos, toda esa información, el acuerdo, la información de los bienes, la información de las obligaciones, para efectos de comenzar a tramitar ya este procedimiento. Y este procedimiento resulta siendo muy sencillo, porque como ya tengo el contrato y lo único que lo tengo que poner es en consideración de los acreedores, y ahí viene un tema muy importante, el notario no califica la legalidad del acuerdo. ¿Sí? Quien califica la legalidad del acuerdo son las partes, los acreedores. Son los que dicen, mire, yo soy acreedor hipotecario, me colocaron como acreedor quirografario, o eventualmente el que dice, mire, la cuantía de mi obligación no es de 5 millones, sino es de 3 millones. Y la labor del notario es cumplir unos requisitos y adicionalmente tiene una muy importante, que es verificar que no vaya a haber detrimento de los derechos fundamentales de las partes. ¿Cómo se va a cumplir? No lo sé, pero en la medida en que el trámite esté sujeto a la ley, sujeto a las consideraciones de cumplimiento de las prelaciones y los privilegios, creo que sería un tema, digamos, bastante sencillo de garantizar. Lo que hace el conciliador o lo que hace el notario en este caso es citar a una audiencia, y en esa audiencia corre traslado a los acreedores que ha previamente denunciado el deudor para que estos se pronuncien acerca de su obligación, la naturaleza de su obligación, y además se pronuncien acerca del acuerdo, si es legal, si respetó sus privilegios, si no lo hizo. Y entonces pone en cabeza de los acreedores la posibilidad de objeción o de presentar observaciones al contrato. Si no se presentan objeciones y si no se presentan observaciones al contrato, el acuerdo queda validado y así lo tendrá que establecer en el acta que se levante para el efecto el conciliador o el notario. Pero si eventualmente se presentan objeciones u observaciones,
ya pierde su competencia el notario, pierde su competencia el conciliador y entra a hacer este proceso, un proceso mixto. Y es que quien tiene que resolver finalmente este conflicto es el juez civil municipal. Pero la labor de notario es muy importante, porque si se presenta una objeción en la audiencia, el acreedor o quien haya presentado la observación o objeción tiene 5 días para presentar las pruebas documentales de lo que él manifestó en la audiencia, y una vez recibida todo el paquete de objeciones, de observaciones, el conciliador o el notario lo enviarán al juez civil municipal. No es un procedimiento ninguno como el que conocemos. Es un procedimiento muy similar al que nosotros, Superintendencia de Sociedades, conocemos, porque nosotros resolvemos procedimientos colectivos. Y entonces, en una sola audiencia, nosotros podemos resolver insolvencias de 1.500 personas, de 2.000 personas, de 4.000 personas, y resolver todas las objeciones dentro de un procedimiento establecido en la ley. Y entonces, de esta forma, se determina si el acuerdo es válido o no. Una, si no se presentaron objeciones y observaciones, y la segunda, si el trámite fue al juez y el juez decidió que el acuerdo era válido. Si el juez decide que el acuerdo no es válido, decreta una nulidad y le da nuevamente la oportunidad a las partes de corregir, de modificar, de ajustar de acuerdo con su consideración el acuerdo. Si no se presenta el acuerdo o si finalmente el juez, recibida la corrección, no lo encuentra ajustado, declara la nulidad del acuerdo y daría como consecuencia la apertura de un procedimiento de liquidación patrimonial. De esta forma, entonces, discúlpame un segundo, de esta forma entonces termina el procedimiento de convalidación. Es un procedimiento abreviado normalmente, es un procedimiento que sigue las reglas del procedimiento de negociación de deudas, pero es un poco más corto porque se evita todo el tema de la negociación. El acuerdo ya viene listo, ya viene celebrado. Señora. Estas objeciones de las que usted habla, las presentan los acreedores que hicieron parte del acuerdo, no aquellos que no estuvieron de acuerdo. Las objeciones y las observaciones, aquí hay una diferencia también con el procedimiento de negociación de deudas, y es que no pueden, quien firmó el acuerdo no puede presentar objeciones y observaciones, solamente es para aquellos, exacto, y solamente puede presentar la impugnación del acuerdo, el ausente, no puede presentar del 60% de los votos del capital de la deuda. Si eventualmente alguien que representa el 0.5% presentó una objeción, esa objeción podrá ser conciliada dentro de la misma audiencia, podrá resolverse, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo, pero si no se concilia, tendría que ir necesariamente al juez. Pero el juez falla y el juez dice, no tiene razón, y entonces el acuerdo es válido. Sí, pero digamos, lo que digo es, frente a nosotros, generalmente podría suceder que fracasase el intento de acuerdo, claro, si no están… Por supuesto. Es una posibilidad. Rápidamente, no tiene término. Pero lo que esperamos es que sea rápido porque es un procedimiento colectivo. Pues muchas gracias, muy amables.